placer, como siempre, recibir en su programa a la doctora Leisa Moreno. Bienvenida. Muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, una invitación que seguro que nuestros oyentes están contentísimos de haber recibido. Yo personalmente me siento una privilegiada porque si hay un tesoro ahora mismo en la Biblioteca Nacional de Israel, son esos documentos de Franz Kafka, ese legado documental tan importante. De acuerdo. Hace pocos meses, finalmente una larga saga que hablaremos de ella un poquito más en detalle en los próximos minutos, llegó a su fin cuando se dictaminó que todos los materiales de Max Brod, incluyendo los documentos de Kafka, llegarían a la Biblioteca Nacional de Israel. En efecto, los documentos originales de Franz Kafka se encuentran actualmente en 3 colecciones. La principal y más grande en Inglaterra, en Oxford. Existe otra parte de su archivo que está en Alemania, y la Biblioteca Nacional de Israel es uno de estos lugares que tiene el privilegio de contar con originales de este importantísimo autor. Pero realmente la historia de esta colección de por sí es... quizás también podríamos determinarla como un cuento kafkiano. Total. Bueno, primero que hay que comprender que la importancia de los archivos de Kafka, aunque los archivos de cualquier autor destacado son de gran importancia, pero Kafka en vida publicó pocas de sus obras. Es decir, que tras su fallecimiento, los manuscritos, fue solo a partir de este legado que se empezó realmente a publicar, a difundir, y realmente la fama de este autor llegó a sus mejores años, muchos años después de que él mismo hubiera fallecido. Y segundo, también, por lo general, los archivos personales de las personas son conservados como una unidad y, bueno, pueden pasar diversas cosas, pero se encuentran concentrados, a diferencia de lo que pasa con el material de Kafka, que, como ya mencioné ahorita, hablaremos en un poco más de detalle, están dispersos en diversas colecciones. Y esto sucedió por distintas razones. Primero, durante sus últimos años de vida, que Kafka falleció bastante joven tras una tuberculosis de la cual estuvo enferma varios años, él tuvo varias residencias, y en cada una de estas residencias iba dejando los materiales que iba produciendo, incluyendo la casa de sus padres en Praga, varios sanatorios en Bohemia, Italia, Australia, y finalmente su última residencia, donde vivía con su pareja Dora Diamant, en Berlín. Es interesante que el propio Kafka dejó determinado, incluso por escrito, le pidió a su amigo cercano, Max Brod, que por favor recogiera todos sus materiales y los quemara. Ese fue teóricamente el deseo propio de Kafka, que si se hubiera cumplido, nadie conocería a Kafka, porque en la gran mayoría de su obra nunca se hubiera llegado a conocer. Por razones que luego, quizás, si nos da el tiempo, podríamos discutir o intentar comprender, Brod, al contrario del deseo de su amigo, apenas fallece Kafka, hace un intenso esfuerzo, sí, de recolectar todos sus escritos, pero a diferencia de lo que había pedido Kafka, no de quemarlos, sino por el contrario de conservarlos e incluso de publicarlos, muy cercano incluso a la época de fallecimiento de Kafka. Es interesante que quizás la única parte importante de los materiales de Kafka que no llegó a nuestras manos, quizás podemos dividirla en 2. Una, lo que quedó en manos de la novia que mencionábamos, Dora Diamant. Ella se quedó con el material que ella tenía, y ella fue capturada por los nazis, que tomaron todo este material, fueron decomisados por los nazis. Ahora, los nazis, a pesar de todas las barbaridades que hicieron, ellos, cuando decomisaban material judío, en la gran mayoría de los casos los conservaban. Es decir, que los investigadores actualmente no han perdido la esperanza de en algún momento encontrar este material, pero actualmente no se tiene idea dónde se encuentra. Otra parte del material que fue perdido, y esto se encuentra en una carta que escribe Brod
a Buber algunos años después. Por lo visto, durante la vida de Kafka, él le pidió a su novia que quemara 20 cuadernos, y hay una descripción cómo veía que se quemaban sus cuadernos, y evidentemente este también fue un material que se perdió. Pero fuera de esto, Kafka llegó a dejar una cantidad bastante significativa de material, también producción literaria y cartas y otro tipo de materiales, como veremos ahorita más adelante. Ok, Kafka fallece en el 24. Como dijimos, Brod se dedica a recolectar la mayor cantidad posible de material, y un año después, ya en 1925, publica El proceso, un año después El castillo, y un año después, en 1927, su novela América, que después aparece con el título El desaparecido. Pocos años después, en 1934, la editorial Schocken compra de los padres de Kafka, que estaban en vida todavía, los derechos de publicación de toda su obra, y así fue como pocos años después sale Obras completas de Kafka, de la editorial Schocken, editado, no es de sorprenderse, por el propio Brod. Brod, que vivía también en Praga, era un activo sionista, y en 1939, con la llegada de los nazis, decide definitivamente escapar, irse con su esposa a Palestina. Y cuando viene a lo que después sería Israel, trae consigo todos los manuscritos que tenía en su posesión de Kafka. Pronto comprende que no es buena idea guardarlos en la casa, y empieza a buscar algún hogar para estos documentos importantes de Kafka. Algo quizás irónico es que la primera institución a la que se dirige fue justamente a la Biblioteca Nacional. En su entonces se llamaba la Biblioteca Universitaria Nacional, y en aquel entonces el director de la biblioteca estaba muy ocupado con otros asuntos, y se niega a aceptar la colección de Kafka. Imagínate. Nos hubiera ahorrado un montón de procesos judiciales, doctora. Nos hubiera ahorrado posiblemente muchos dolores de cabeza en el camino. Pero bueno, así es el destino, que no se puede comprender cuáles son las razones. Entonces, en ese momento, él deposita los documentos en la colección privada de Schocken, donde se conservan durante mucho tiempo. En lo que se respecta a su archivo personal, en 1956, Brod teme por la situación de seguridad que se vivía en la zona, y envía a Zúrich, a varias cajas fuertes, su archivo personal, incluyendo también muchos de los documentos que tenía de Kafka. Ahora, durante el Holocausto, los padres de Kafka fallecieron antes del Holocausto, pero durante el Holocausto las hermanas de Kafka fueron capturadas y asesinadas por los nazis. Pero estas hermanas dejaron descendientes, dejaron hijos, y estos descendientes, que no lo mencionamos, pero Kafka nunca llegó a casarse ni a tener hijos él mismo. Estos sobrinos de Kafka, en 1962, realizan una demanda para exigir los documentos originales de su tío, de Kafka, y efectivamente ganan el pleito. Y así es como la gran mayoría de los documentos de Kafka llegan a Inglaterra, tierra en la que Kafka nunca estuvo y no tenía ninguna relación ni de idioma ni cultural, pero la gran mayoría de los documentos de Kafka se encuentran en Oxford, en la Bodleiana. Parte de los documentos aún se conservan en este punto en la posición privada de Brod, porque fueron o cartas que le envió Kafka a Brod, o algunos documentos que el propio Kafka le dio de regalo personal a Brod, así que él seguía conservando no pocos materiales del puño y letra de Kafka. En 1968 muere Brod, y para este momento él tenía una secretaria muy querida que todo parece indicar que era algo más que una secretaria, Esther Offe,
Y en este punto le da dos funciones antes de fallecer a Esther. Primero, la pone como responsable oficial para buscarle un hogar a su archivo personal de Brod. Y esto queda documentado claramente en el testamento oficial. Y luego él escribe en dos documentos por escrito, pero que no fueron certificados en ninguna notaría ni nada por el estilo, que le da de regalo a Esther lo que corresponde a los textos de Kafka que se encuentran en su archivo. Como tú ya mencionaste, esto algunos años después se convirtió en un pleito supremamente largo y complejo, porque no estaba claro cuál era el estado legal de estos documentos de Kafka, si realmente le pertenecían a Esther o que por el contrario, al no haber sido un legado suficientemente oficial, no le correspondían y son parte inherente del resto del archivo privado de Brod. Mientras tanto, entre 1971 y 1988, que empieza el pleito, Esther llegó a vender muchos de los documentos o fotocopias de los documentos, así que no se conservó completo lo que tenía originalmente Brod en su poder hasta el momento de fallecer. Ok. ¿Qué material de Kafka se encuentra en la Biblioteca Nacional de Israel? ¿Puedo hacer una pregunta antes de que entremos? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Estos documentos que estaban en posesión de Esther Ofe estaban en su casa, o sea, que no estaban conservados convenientemente. Eso también preocupaba a los... Eso quizás parte de ellos, pero el propio Brod, durante su vida, él se preocupó por mandar documentos, parte de su archivo a conservación, tanto en Europa, en las cajas fuertes de Zurich, como también en otras cajas fuertes de bancos en Israel. Así que no creo que ella lo conservara en la casa, pero ella era la representante legal que tenía acceso y tenía todo el poder de hacer cualquier tipo de movimiento. A propósito, algo que no mencioné es que incluso antes del pleito, en su función de administrar y buscarle un hogar al archivo de Brod, ella misma realizó negociaciones que llegaron a puntos bastante avanzados con la Biblioteca Nacional de Israel, obviamente no tratándose, siempre sacando del tema todo lo que tenía que ver con Kafka, pero sí ella misma pensaba que este debía ser el hogar del archivo de Brod. No, como algunos han apuntado, la biblioteca de la Universidad Hebrea. Siempre fue la Biblioteca Nacional de Israel, ¿no? La que Esther Ofe quería que tuviera estos documentos. A ver, la Biblioteca Nacional de Israel originalmente, eso en algún programa anterior mencionamos en más detalle, pertenecía a la Universidad Hebrea. Ok, como ha dicho antes, la biblioteca universitaria, no sabía si era de la Universidad Hebrea. Es que, por eso cambió el nombre, porque cuando tenía ese nombre, efectivamente, la biblioteca pertenecía a la Universidad Hebrea. Actualmente, aunque todavía se encuentra en el campus de la Universidad Hebrea, es un cuerpo totalmente independiente. Muy bien. Y doctora, otra pregunta, ya no la molesto más. No, para eso estamos. Decían, también se ha dicho, se comenta, no sé si es es una teoría un poco loca, que el hecho de que Max Brod editara los textos de Kafka, bueno, pues quizá no nos ha estado llegando la verdadera literatura de Kafka. Eso es lo que algunos han comentado. Bueno, ¿qué opinas sobre eso? A ver, Brod en efecto fue el primero que empezó a publicar los textos de Kafka, pero no fue ni el único ni el último. Es decir, Kafka que es una figura que ha ido con el tiempo solamente tomando más ímpetu e importancia, ha gozado de distintas ediciones y otros personas que han publicado sus textos han hecho sus propias ediciones y en esto consiste la importancia de sus textos originales, porque cuando viene algún
eh, eh, alguien quiere volver a imprimir o hacer una nueva edición de estas importantes obras, evidentemente es de mucha utilidad poder consultar con los Ujú. manuscritos y hay algunas obras que tienen distintos manuscritos y se puede comparar entre ellos. Es decir, creo que sería demasiado exagerado decir que no es la obra de Kafka, sino de Brod. Sin lugar a dudas, no hubiera llegado a tener toda la difusión que llegó a tener sin Brod, Ujú. pero no es material que le pertenece o que podamos llegar Claro, pero claro, lo que pensar que no sea usted, de Kafka. lo que apunta es muy interesante porque a partir de ahora se abren investigaciones pudiendo manejar eso, los propios originales de Kafka. ¿Cómo los calificaría, cómo los dividiría? ¿Qué nos quería contar antes de que le haya interrumpido yo con mis preguntas? No, 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 está muy bien. Sí, no, primero que todo, cabe mencionar que lo que son los textos literarios de Kafka, a pesar de todo este pleito, no son materiales que se desconozcan. Incluso si hay algún manuscrito que haya estado en debate, los textos ya fueron publicados y no hay novedades literarias en estos Ujú. nuevos materiales que llegaron a nuestra biblioteca. En un par de minutos te diré que sí puede considerarse como una novedad. Eh, para resumir lo que tenemos en nuestra biblioteca de Kafka. Primero, en otros archivos personales se encuentran cartas de Kafka, es decir, en el archivo personal de Martin Buber y otros personajes que están en la Biblioteca Nacional, hay también cartas de Kafka, así como también en la colección de Schwadron. Adicionalmente, en 1993, un descendiente de la familia Schocken dona a la Biblioteca Nacional uno de los 8 cuadernos de hebreo que se encontró en la Ujú. biblioteca. Sobre el tema de Kafka y hebreo vamos a hablar un minuto Sí. más adelante. Eh, y bueno, evidentemente luego se encuentra este material que estuvo en pleito durante muchísimos años. Y en el 2006 finalmente se llegó a una resolución que el archivo de Brod pasa a la Biblioteca Nacional de Israel. En ese mismo año, el 2006, se abren las cajas fuertes en Tel Aviv y ahí se encontró un corto escrito autobiográfico que ya otra vez ya se conocía, ya había sido publicado, pero se encuentra el manuscrito y algunas pocas cartas. Una mayor cantidad, también de calidad de material se encontró en las cajas fuertes en Zurich, que fueron abiertas hace un par de meses. Había ahí muchísimo material, en su gran mayoría eran fotocopias, pero entre los materiales originales había realmente grandes tesoros. Primero, decenas de cartas originales. Había 2 manuscritos originales, uno de los cuales en 3 versiones distintas, preparaciones para la boda. Otra vez, ya fue publicado, pero aquí tenemos 3 versiones distintas. Y la carta al padre, Guau. que aunque también fue publicado, aunque no está comprobado, pero existe la teoría que lo que se encontró en la caja fuerte de Zurich era la carta misma que está escrita a máquina y al final con puño y letra de Kafka, que en su momento Kafka se la envió a su madre para que se la entregara a su padre, que ella nunca lo entregó y se lo devolvió a Kafka. Finalmente esta carta fue de los últimos textos que fueron publicados, porque Brod, por respeto a la Sí. decisión de la madre, decidió no publicarlo hasta mientras el padre estaba en vida. Pero entonces en la caja fuerte se encontró un original que posiblemente era la propia carta que se intentó enviar. Además de esto tenemos el diario de viaje. Hicieron un viaje conjunto en 1911 Brod y Kafka, y se encuentran ahí los manuscritos que ambos escribieron y 2 cuadernos, que sobre estos 2 cuadernos quisiera dedicar nuestros últimos minutos. Uno es un cuaderno de dibujos Ujú. y el segundo es un cuaderno de hebreo. Ahora, el cuaderno de dibujos es su contenido en gran parte era desconocido hasta que se abrió la caja fuerte. Es decir, se sabía eh, que Kafka dibujaba también y se conocían algunos pocos dibujos, pero el cuaderno completo es sin lugar a dudas una de las novedades con las que cuenta actualmente nuestra colección. Y segundo es un cuaderno de hebreo
como te mencioné anteriormente, existen 8 cuadernos de hebreo. Y resulta que Kafka, durante sus últimos años de vida, a partir de 1917, empezó a estudiar muy seriamente hebreo y estuvo ocupado en este idioma durante los años que le quedaban de vida hasta que falleció. En este cuaderno que llegó últimamente a nuestra colección, no solamente se encuentran palabras hebreas con su traducción al alemán, que es lo que hay en muchos de estos cuadernos, sino incluso ya ciertos trozos más complejos de texto. Algunos eran traducciones que el propio Kafka hizo al hebreo, algunas eran algunas notas o cartas que le escribió a la que era su maestra de hebreo, que era una chica que vivía en Palestina y se fue a Bohemia a estudiar medicina y para ganarse la vida dictaba hebreo. Y es supremamente interesante. Ahora, el tema del hebreo de Kafka en realidad despierta preguntas muy, muy complejas sobre la presunta o digamos un tema que no ha sido suficientemente abordado por la investigación, y es si acaso Kafka en sus últimos años de vida, porque evidentemente no en años anteriores, si llegó a tener alguna identidad sionista, que estudió hebreo muy seriamente, no cabe la menor duda. Incluso se encontró últimamente entre las cartas que llegaron a nuestra colección, que Brod, a un intercambio de cartas, y que Kafka le corregía el hebreo a Brod, quien eventualmente llegó a vivir aquí en Israel. Pero también tenemos testimonios que durante su último año de vida, él ya estaba muy enfermo, pero comentaba con su novia. No está claro si era si era una idea real o más un sueño de que quería venir a Palestina. Incluso hay un intercambio de cartas muy interesante con Samuel Hugo Berman, cuya esposa estaba en Praga, y Kafka dijo que él quería acompañarla a Palestina para luego establecerse acá. Es un tema que todavía está poco abordado, es muy poco conocido, pero es innegable, y sin lugar a dudas espero que la aparición, o digamos ahora la posibilidad de acceder a este nuevo cuaderno en general, espero que también despierte un poco el interés para abordar este interesante aspecto que quizás es menos conocido de un escritor universal tan importante como Kafka. Bueno, seguro que sí, seguro que seguimos hablando de este tema en este programa, Tesoros de la Biblioteca Nacional de Israel. Doctora, le agradecemos muchísimo esta síntesis que nos ha hecho de este tesoro, de estos documentos de Franz Kafka, y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes este interesante tema.